volcadas, volcadas de tango, desplazamiento del eje vertical de la mujer o follower. Son formas de definir un movimiento que se consagró a fines del siglo XX. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el germen de la volcada ya estaba en 1930? Esto y mucho más es lo que vamos a ver en este espacio de cultura de tango. Seguime hasta el final. Sí, escuchaste bien. Cuando te dije que la volcada se consagró a fines del siglo XX, lo dije porque posiblemente piensas que se inventó en los 90, ya que se lo identificó con la corriente denominada tango nuevo. Pero la verdad es que no es así. La volcada de tango, como cualquier otra invención, fue el resultado de un proceso que necesitó el concurso de otros movimientos anteriores, y sobre todo, de la observación para terminar de desarrollarlo. Por eso en esta serie sobre la historia de la volcada de tango, vamos a ver quiénes fueron los responsables de este proceso. Y no solo eso, vamos a ver los diversos movimientos que terminaron por hacer de la volcada una figura del baile de tango consagrada al día de hoy y quiénes la observaron. Pero antes de empezar, si pensás que hay una figura de tango argentino sobre la que debiera hablar, déjamelo en los comentarios y suscríbete ya a este canal para poder darte más información acerca de mis investigaciones. Mi nombre es Gustavo Bensegui Sabac y ahora sí, comenzamos. Al comienzo te dije que la volcada era un desplazamiento del eje vertical de la mujer o follower. Lo cierto es que hay muchas clases de volcadas. Te propongo que veamos varias de ellas a través de Homer y Cristina Ladas, maestros y bailarines de Estados Unidos, expertos en volcadas, que con generosidad me permitieron usar uno de sus videos para ilustrar esta información. Así que al día de hoy contamos con la volcada natural, que se realiza por lado cerrado con cruce adelante de la mujer o follower, hoy tan conocida y reconocida que me exime de cualquier explicación. La contravolcada, que se realiza por el lado abierto, el lado donde se unen las manos, generalmente en combinación con la volcada natural. La volcada con cruce atrás. La volcada lateral, que suele realizarse por el costado derecho del líder. Las volcadas combinadas, en las que uno de sus movimientos es interrumpido para combinarlo con otra figura conocida, como por ejemplo una barrida o un gancho. Y la mega volcada, que es una forma exagerada de volcada utilizada para exhibición. Pero la importancia de esta figura, como la de cualquier otra, consiste en la capacidad de adecuarla a la danza de tango, porque puede reproducirse y agregársele diferente tipo de variantes. Todo dependerá de la impronta que quiera establecer la pareja de baile. Y para el tango, que es sobre todo una danza de interpretación, eso es oro en movimiento. Se trata de una figura tan popular, sobre todo entre los jóvenes, que casi podríamos decir que la volcada en el mundo casi reemplazó al paso básico de tango. Puedo afirmar haber visto a muchos bailarines del mundo hacer una volcada, pero sin haber aprendido los 8 pasos del paso básico de tango o una caminata de tango. Por supuesto, no es necesario aprender los 8 pasos del paso básico para aprender a bailar el tango, pero al menos diríamos que es raro. Sea como fuere, empecemos por el principio. En 1931 se dio a conocer la película Las luces de Buenos Aires, que dirigió Adelchi Migliar. Algunos datos consignan que su apellido era Migliar. La historia dice que el título Las luces de Buenos Aires fue inspirado por Charles Chaplin a Carlos Gardel a raíz de su película City Lights o Luces de mi ciudad. Se trataba de un drama musical. Lo cierto es que allí, casi al promediar el film, nos encontramos con los hermanos Julio y Francisco de Caro, junto con Pedro Laurens, entre otros miembros de la orquesta, ejecutando un tango sobre el escenario de un teatro, hasta que un poco después aparece una pareja que parece bailar el tango con estilo genuino. ¿Quiénes componen la pareja de baile? Hasta ahora resulta difícil descifrarlo. No existe registro que nos diga con certeza quiénes realizaban realmente ese show de tango argentino, pero podríamos sospechar que se trataba de la pareja compuesta por Bernardo Undars y su esposa Amelia, conocidos como los Undars y más tarde como el Mocho y la Portuguesa. A él le decían el Mocho porque le faltaba un dedo de la mano, y a ella la Portuguesa por su origen lusitano. Allá por 1915, los Undars habían debutado con la orquesta de Ángel D'Agostino en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda, y más tarde con Juan D'Arienzo en el Royal Pigalle en una obra teatral. Según testigos de la época, el Mocho y la Portuguesa fueron los grandes transformadores del estilo escénico, que pasaron de bailar el estilo orillero a mostrar el tango de las milongas en los escenarios. Casi podríamos afirmar que fueron los primeros bailarines de escenario.
De acuerdo con Ángel D'Agostino, el mocho era el mejor. Era un cajetilla que no necesitaba coreografía barroca. Era la representación más auténtica y más acabada de un milonguero. Lo mismo nos llega a través del compositor y gran bandoneonista don Aníbal Troilo. El mocho ha sido el más grande de los bailarines. Y también del poeta Enrique Cadícamo. El mocho, el mejor, y lejos. Cabe aclarar aquí que el adjetivo cajetilla que menciona D'Agostino no refería a que fuera arrogante, sino a que era elegante en el vestir. Por otro lado, está claro que los tres comentarios fueron formulados por hombres en primer lugar y el segundo por hombres no dedicados al baile de tango, porque los tres refieren al líder de la pareja que solía ponderarse por el arte con que conducía a la mujer. Ya sabemos que en esos tiempos el rol de la mujer en el baile de tango estaba relegado. Esto tal vez cambió, pero si pensás que el rol de la mujer hoy es igual al del varón, déjamelo en los comentarios. Pero sigamos adelante. En la breve aparición que hace la pareja sobre el escenario, a simple vista podemos determinar que la pareja baila completamente abrazada, el hombre siempre baila en sistema paralelo y la mujer siempre cruza adelante. Cuando digo que baila en sistema paralelo, me refiero a que la pareja camina enfrentada, así como en determinados momentos el mocho avanza con el pie derecho por el lado abierto mientras la portuguesa camina de espaldas con el pie izquierdo. Ahora, si prestamos atención, vemos que el hombre lleva a la mujer a un cruce que realiza casi con exageración. Eso sería lógico considerando que están sobre un escenario, pero también debemos saber que por entonces la mujer no cruzaba hacia atrás, sino solamente hacia adelante. En suma, esto significa que en 1931 ya había un movimiento similar a la volcada, lo que llamo el germen de la volcada. Pero claro está que no es el mismo tipo de volcada que hoy vemos en el baile social o en el de exhibición. No quiero decir con esto que ya habían volcadas en 1931, sino que encontramos un movimiento pariente, algo que ya estaba en proceso sin saberlo. Obviamente en este caso, la mujer no vuelca sobre el varón. Eso será parte de un proceso que llegará 60 años después. Y te lo voy a contar. Pero antes, déjame un comentario y suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video. Porque en el próximo video vamos a ver la segunda parte de la historia de la volcada de tango y conoceremos los nombres de los grandes maestros que aportaron sus invenciones para que este movimiento termine consagrándose hasta el día de hoy. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.